La recuperación de la economía y su distribución. Ya recibimos a Germán de Agosto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Exactamente, hoy vamos a aprovechar que mañana se conocen las cifras definitivas de lo que fue la recuperación de la economía en el 2021. Por ahora todavía, pese a que estamos en marzo, es un estimado, ¿sí? Y mañana, después de las 5 de la tarde, tendremos los datos finales de justamente el crecimiento de la economía. Básicamente, si ahora miramos la primera placa, lo que tenemos es cuánto se estima que habría crecido, que por ahora es una estimación. Eso es simplemente un poquito de la historia, un periodo que abarca las últimas dos grandes crisis, y lo que está en gris justamente son las estimaciones de lo que habría crecido la economía el año pasado y lo que crecería el año que viene, ¿sí? Esto básicamente lo que estamos viendo es cómo cambia lo que produce una economía en un periodo determinado, año tras año, ¿sí? Vemos cómo cambia el valor de lo que produce la economía. Pero otra forma de ver esto, desde el punto de vista distributivo, tiene que ver con entender lo que estamos viendo como la generación de mayores ingresos, ¿sí? Cuando una economía crece, lo que hace es genera mayores ingresos para todas las personas o agentes económicos que participan dentro del proceso productivo. Típicamente lo que estamos viendo en el 2021 fue que la economía se recuperó en el entorno de 4,5% y eso lo podemos aproximarnos, básicamente siguiendo la analogía gastronómica, como, bueno, la torta crece. Ese es como un componente que tenemos. Pero si nosotros atendemos las cuestiones distributivas de la situación, podemos pensar, bueno, si la torta crece, ¿cómo se distribuyen las mayores porciones que surgen de ese mayor crecimiento entre, de vuelta, los distintos agentes que participan de ese proceso de producción? Y eso es lo que nos permite a nosotros analizar cómo ese crecimiento de 4,5% que generó más ingresos, ¿sí?, se termina traduciendo en una mayor participación de los agentes. Y nosotros, cuando lo aterrizamos a la dinámica distributiva del crecimiento, lo que podemos pensar, si nos enfocamos en el lado de los trabajadores, es en el indicador de la masa salarial. Nosotros hemos venido, y lo discutimos en la columna pasada, hablando sobre lo que es los salarios. Los salarios son una de las dimensiones de este componente que es la masa salarial. ¿De dónde surge la masa salarial? Surge de considerar lo que pasa con los salarios y también conjuntamente con lo que pasa con el empleo. De alguna manera, si multiplicamos esos dos factores, lo que tenemos es lo que sucede con la masa salarial. Y eso es lo que nos permite tener una aproximación a cuánto fue la torta o el pedazo de la torta que corresponde justamente a los trabajadores, ¿sí? Entonces, si nosotros atendemos esa dimensión, en conjunto con el crecimiento de la economía, tenemos que la masa salarial creció 1,5% durante el 2021. La economía creció 4,5%, según las estimaciones oficiales, o sea que lo que tenemos es una diferencia de casi 3 puntos porcentuales, ¿sí?, que justamente es lo que tiene una implicancia desde el punto de vista de la distribución de esa mayor torta que estamos viendo. Entonces, si ahora miramos la segunda placa, lo que vamos a ver es justamente la evolución conjunta de cómo evolucionan los ingresos de todo lo que se genera en la economía, básicamente es la línea verde, que es justamente la evolución del PIB, en conjunto con la evolución de la masa salarial, que de vuelta refleja la participación de los trabajadores en esa torta que está creciendo, ¿sí? Y lo que vemos en función de las estimaciones que tenemos, y esas estimaciones son lo que están sombreados, que recogen justamente lo que conversamos la columna pasada, va a haber una nueva caída del poder de compra, una nueva caída del salario real, que va a convivir con una nueva creación de empleo. Y eso va a determinar un aumento de la masa salarial, pero que no va a ser suficiente justamente para seguir, ¿sí?, la trayectoria del Producto Interno Bruto. Y lo que estamos viendo entonces en esa zona sombreada es un quiebre de alguna manera del patrón distributivo, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en las implicancias y ya pensando en lo que queda del año, lo que estamos viendo es que de alguna manera esa recuperación de 4,5% no se distribuyó de forma igual entre los distintos agentes que participan. En particular, tenemos un 70% de la población, más o menos 2/3, un poquito más, que justamente cuyos ingresos dependen o de los salarios o de las pasividades. Ambos indicadores indexados al índice medio de salarios. Ese índice medio de salarios es el que viene creciendo por debajo de la inflación. Entonces, lo que estamos viendo es justamente una dinámica de separación entre esas dos variables que tiene implicancia desde el punto de vista de la distribución de esos mayores ingresos que se generan y que es relevante atender, o por lo menos evitar que se profundice esa brecha, justamente porque si no va a ser complicado, por ejemplo, de revertir todavía lo que queda, ¿sí?, de la situación de la pobreza. Capaz que es para otro día o para otro informe, perdón por el corte, Germán, pero uno tiende a pensar que hay sectores empresariales que han tenido mayores niveles de ingresos,
a partir de, bueno, de ese crecimiento que no llegó proporcionalmente al bolsillo del trabajador y la trabajadora. Exactamente, porque lo que estamos viendo justamente es eso, cómo ese mayor ingreso que surge de ese mayor crecimiento va a parar a los trabajadores como parte de los agentes claves, a los empresarios que también forman parte del proceso de producción que tenemos en la economía y también el gobierno. Esos son como los tres agentes a los cuales va a parar, ¿sí?, esa mayor porción de la torta. Y lo que estamos analizando es, en particular, lo que corresponde a los trabajadores, ¿sí?, que es justamente lo que nosotros llamamos en economía la masa salarial, que recoge la caída del salario real y la creación de empleo, pero juntas las dos igualmente suponen una trayectoria divergente, o por lo menos que se está separando, y que eso justamente cuando pensamos en el crecimiento, pensamos que es una condición necesaria para aumentar el bienestar de la sociedad, pero no es una condición suficiente. ¿Sí? Y eso es un poco lo que estamos viendo, que tiene varias implicancias. Por ejemplo, lo manifestamos en términos de la situación de la pobreza, pero también tenemos que tener en cuenta, a la hora de pensar en la recuperación del empleo, que hay dos factores que podrían complejizar un poco las perspectivas. El primero, que mucho de la creación de empleo del 2021, 45.000 puestos de trabajo aproximadamente, está asociado, ¿sí?, a lo que son los jornales solidarios, lo cual se anunció que se va a extender, pero no quita que es una medida que está pensada para atravesar una situación complicada, puntual, ¿sí? No hace a las perspectivas de crecimiento y de desarrollo, porque tiene asociado trabajos de baja productividad y sueldos bajos. Y lo otro es los empleos vinculados a la construcción de la planta de UPM, otro factor que también de alguna manera tiene una naturaleza transitoria. Entonces, el objetivo de la política pública justamente debería ser atender que esas dos trayectorias no se sigan separando, ¿sí?, porque justamente lo que implica esa divergencia que está reflejada en esas dos trayectorias es que la parte de los trabajadores, ¿sí?, o 2/3 de la población cuyos ingresos dependen de salarios o de pasividades, no se está beneficiando de ese mayor crecimiento, ¿sí? Eso es un poco lo que estamos viendo. Bien.